8:01 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, también analizando más detalles sobre la investidura presidencial del presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Nos conectamos a esta hora con nuestra siguiente invitada. Ella es Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington, WOLA, a quien le damos la bienvenida a esta hora. Buenos días, muchas Muchas gracias. gracias por acompañarnos. Bueno, entre otros asuntos, me gustaría analizar en esta oportunidad parte del discurso del presidente Donald Trump y también las primeras medidas que ya ha lanzado con la firma de varias órdenes ejecutivas que en parte derogan el legado gubernamental del presidente saliente Joe Biden. Y es de preocupación en muchos aspectos lo que tiene que ver con la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y otras medidas para mitigar los efectos de la migración ilegal y lo que él llama una invasión a gran escala en territorio estadounidense. ¿Cómo pudiéramos leer estos primeros anuncios y el impacto inmediato que esto va a tener para la gran población migrante en Norteamérica? En efecto, ayer fue un día cargado de muchas noticias porque no hubo, aparte de obviamente el discurso inaugural, que es el discurso que da en el Capitolio, el presidente Trump habló en diferentes ocasiones durante el día en un evento con sus seguidores, luego en una rueda de prensa en la Casa Blanca, mientras firmaba órdenes ejecutivas, así que efectivamente el día fue muy largo y cargado de muchísima información. Pero creo que lo que hay que resaltar es que en cuanto a las órdenes ejecutivas no hay necesariamente sorpresas, es decir, Trump firmó órdenes ejecutivas basadas principalmente en las promesas de campaña. Y si hay algo que caracterizó su campaña fue precisamente el tema migratorio y en ese sentido vemos con mucha preocupación que ha firmado varias órdenes que tienen relación con las personas migrantes, pero en especial la orden a la que te referías, José Enrique, la de declarar una emergencia en la frontera sur es alarmante por varias razones. En primer lugar, porque esa orden ejecutiva le da a la presidencia el poder de movilización de muchos recursos para poder atender lo que denominan una crisis en la frontera. Estamos hablando de recursos financieros, por supuesto. Ya sabemos y está bien descrito en la orden ejecutiva que el presidente Trump quiere culminar lo que no pudo hacer en su primer periodo, que es la construcción de un muro fronterizo, a pesar de no solo lo caro que es este proyecto, sino lo difícil que es por temas topográficos, culturales, políticos, logísticos, etcétera. Pero también esta orden le permitiría la movilización de mucho capital humano, incluyendo elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Una frontera muy militarizada podría obviamente traer consigo mayores violaciones de derechos humanos, ya que pues sabemos que los militares no están necesariamente capacitados para tratar con personas en necesidades humanitarias y creo que ver cómo esa orden ejecutiva se va a implementar será una tarea sumamente importante en los próximos meses. ¿Qué se sabe, estimada Carolina, sobre los efectos que han tenido esas decisiones en las primeras horas o inmediatamente que él pronunciaba su discurso con la cancelación de la aplicación CBP One que servía para que los migrantes solicitaran asilo en la frontera de Estados Unidos y México? ¿Cómo quedan esas esperanzas ahora y cuál es la situación que viene? Yo creo que esa es una de los cambios tal vez más que tienen más costo humano a nivel inmediato. CBP One, o sea, era una aplicación que personas utilizaban para poder tener una cita, ¿no? En Estados Unidos para que se escuchara su caso migratorio y su solicitud de asilo. Más de 930.000 personas lograron, desde que esa aplicación se puso en uso, concertar citas y poder tener a un oficial en Estados Unidos que escuchara su caso y el de su familia. En ese sentido, tenía una gran importancia de permitirle a la gente un acceso a esa escucha, un acceso a que se entendiera la situación de precariedad o de peligro, de amenaza que vivían.
hemos escuchado a través de los medios que al menos 30.000 personas tenían citas en las próximas 3 semanas. Todas esas citas quedan suspendidas. Estamos hablando de que personas que han estado esperando por meses en México, en el norte de México, con un clima bastante difícil, pero además con muchísimas situaciones de seguridad, ahora han quedado en un limbo, ¿no? Sin poder Sí. acceder a las que ya se le habían dado, pero además sin tener ningún derecho a permanecer en México. Y ese limbo genera frustración, genera desesperanza y genera muchísima incertidumbre, tanto para personas individuales como para familias enteras que estaban a la espera de la cita que ya habían conseguido a través de la aplicación. A lo interno, estimada Carolina, ¿cómo quedan los migrantes que todavía esperan por una figura jurídica, digamos, una forma de legalidad dentro del territorio estadounidense, en lo que tiene que ver también con lo que Trump plantea de una deportación masiva y el plan de deportar a la mayor cantidad de migrantes posible que estén en situación ilegal, ¿no? Aunque él también ha apuntado mucho a los que cometan crímenes en Estados Unidos? Yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es justamente cómo se va a implementar una orden ejecutiva de este tipo, en donde el presidente por un lado insiste, no, primero vamos a deportar a las personas que tienen antecedentes penales, y cómo eso, en el medio de una redada, por ejemplo, como las que ya se están anunciando para Chicago, que parece ser el primer lugar donde se van a cumplir, cómo eso se operacionaliza. Si una persona, si llegan fuerzas de seguridad o fuerzas migratorias, oficiales de migración, a una fábrica donde hay 300 personas trabajando que son migrantes, ¿cómo en un momento se analiza el antecedente penal de una persona o no? ¿Se van a detener a las 300 personas que se encuentran? ¿Se van a tomar en cuenta los años que una persona tenga, si tiene familia o no en Estados Unidos, si tiene hijos americanos? El problema con cómo se operativiza una orden que aplica a millones de personas es justamente que muy probablemente se van a violar garantías de debido proceso. Yo creo que si hay en este momento palabras que describen cómo se sienten las comunidades hispanas, donde hay población en situación irregular, es miedo, es incertidumbre. Estamos hablando de 11 millones de personas que de migrantes que se encuentran en situación irregular. Muchas de esas personas tienen hijos norteamericanos, es decir, hijos que obviamente no serían deportados. Estamos hablando de la posibilidad de la ruptura del tejido social de millones de comunidades. Así que creo que en los próximos días estaremos viendo cómo se llevan a cabo las detenciones que tendrían que ocurrir en primer lugar para luego colocar a una persona en un proceso expedito de deportación. Pero lo cierto es que ni siquiera hay capacidad en Estados Unidos para poder detener a tanta gente. ¿Dónde van a detener a las personas que tendrían que estar primero en un proceso de detención para luego entrar en un proceso de deportación? Es decir, son demasiadas las preguntas que hay, y justamente porque esas preguntas aún no tienen respuestas, es que creemos que es muy Sí. difícil que se lleve a cabo un proceso donde se respeten leyes fundamentales. Sumado a esto, además, ahora que retomaría su plan de quédate en México y también las tensiones que persisten con ese país exactamente cuando ha designado a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y bueno, ya quedaría ver cuál sería la respuesta del actual gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender los escenarios a partir de ahora con la presidencia en segundo periodo no consecutivo de Donald Trump. Gracias. Muchísimas gracias a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington, en WOLA. Ella está en Estados Unidos y se especializa en estos temas, sobre todo que tienen que ver con la dimensión humanitaria y lo que sucede con la realidad migratoria en Norteamérica. Vamos a hacer la pausa, 8 o 12 minutos, al regreso más actualidad en su primer punto informativo.